El fútbol es un deporte lleno de emociones. Un gol, un jugador, el árbitro, un minuto puede definir totalmente el rumbo que toma ese partido. Hace pocos días el Barcelona hizo lo imposible: remontar un partido en 10 minutos. La verdad lo estaba viendo y estaba emocionadísimo. Es por eso que les digo que está lleno de emociones. El fútbol es como la vida. Hay veces que estás arriba y hay veces que estás abajo. En pocas palabras, el fútbol es un deporte hermoso y entretenido. Lamentablemente en nuestro país y en varios países de Latinoamérica y algunos de Europa, la violencia está invadiendo todos estos partidos de fútbol. Pero, ¿por qué? La razón de que haya violencia en los estadios creo que tiene que ver con un instinto psicológico de parte de las masas. Hay una teoría que tiene que ver con la psicología de las masas. ¿Qué pasa si aquí estamos encerradas 50 personas y de repente 10 de ellas empiezan a aplaudir? Otras 2 más se van a sumar, otras 10 más se van a empezar a sumar y va a llegar un momento en el que la conciencia colectiva y esa psicología de masas te arrope. Creo yo que la violencia en el fútbol tiene mucho que ver con eso. Hay quien dice que el fútbol más violento se encuentra en Latinoamérica. Y si nosotros nos vamos hacia un contexto social, político, de violencia, de inseguridad, de falta de oportunidades, también vamos a encontrar a Latinoamérica como una de las regiones principales en el mundo que tienen estas características. ¿A qué voy con esto? A que también la falta de oportunidades en la sociedad, la falta de oportunidades en el individuo, lo orillan a buscar espacios de manifestación, tanto creativa como individual, y que la violencia manifestada en el fútbol es uno de los resultados de ello, ¿no? Si no encontramos una actividad que nos libere, puede que explote, ¿no? Y muchas veces esa explosión, apoyándose de la psicología de masas, se generan estos grandísimos conflictos. Pues fue afuera del Estadio Jalisco. Vi que un tipo estaba tirado y lo estaban golpeando como 6 personas, o sea, súper fuerte en la cabeza. Y uno llegó y lo pateó y se escuchó horrible, como que, no sé, le pateó horrible. Pero ya después vi que un señor iba corriendo, literal chorreando sangre, así lo dejó por toda la calle. Era un señor que estaba sangrando y más para allá había un muchacho en el suelo y lo estaban pateando fuertemente en la cabeza. Ya estaba su cabeza toda llena de sangre, él ya estaba inconsciente. La novia estaba gritando que lo ayudaran, que por favor lo ayudaran. Pero lo más curioso fue que los que lo estaban pateando tenían camisa del Atlas y él también. Poco después me enteré que el conflicto empezó por una gorra. Entonces ahí te das cuenta que a lo mejor a él le costó mucho trabajo comprarse esa gorra o se la regaló un familiar o alguien. Entonces al momento de que se la quitan, él se enfadó y empezaron los golpes. En Europa también hay conflictos, claro que los hay. Recordemos la tragedia de, no recuerdo exactamente el año, pero la final de la Champions League entre Liverpool y la Juventus, ¿no? También tuvo que haber una explosión. Creo yo que esto tiene que ver mucho con las cuestiones sociales y políticas, ¿no? Veamos qué pasó el 29 de mayo de 1985. Era la final de la Copa de Europa y 2 de los mejores equipos de su época, la Juventus y el Liverpool, se enfrentaban. Todo parecía bastante bien, de hecho se esperaba un partido muy emocionante y muy bueno. Lamentablemente antes de que iniciara el partido, los aficionados del Liverpool empezaron a golpear a los de la Juventus. Era un lugar muy cerrado, estaba lleno, estaba a explotar ese estadio. Entonces se creó una avalancha de aficionados, cayeron muchísimas personas. Hubo 39 muertos y 600 heridos y lamentablemente ya no se disfrutó tanto el partido. De hecho, ese partido nada más vi un gol. Después de escuchar lo que dijo el experto, me di a la tarea de buscar sucesos que hayan pasado en el mes de mayo tanto en Inglaterra como en Italia. Y me encontré con cosas bastante interesantes. El 11 de mayo de 1985, en un estadio de Bradford, Inglaterra, hubo un incendio que mató aproximadamente a 60 personas. Entonces, pues ya tenían un antecedente.
en Inglaterra. Cabe mencionar que Bradford está solamente a 1 hora y media de Liverpool. Entonces, a lo mejor tenían el brete, a lo mejor estaban asustados por lo sucedido. No lo sé. Y en Italia las elecciones regionales estaban tomando lugar. Además, las elecciones para elegir al siguiente presidente se estaban acercando. Y los italianos le tenían que decir adiós a uno de sus mejores presidentes, Sandro Pertini. ¿Habrá influido esto en la actitud tomada por los aficionados? Solamente Dios lo sabe. Los medios de comunicación juegan un papel súper importante. ¿Qué pasa en Televisa, en TV Azteca, en Fox Sports? La cadena televisiva y deportiva que tú me digas siempre trata de generar una especie de sentimiento de rivalidad y de odio por sobre el equipo o sobre el partido de fútbol que se termina permeando en las sociedades, ¿no? Imagínate los mensajes que estamos dando constantemente, ¿no? La máxima rivalidad, el clásico de clásicos, el odio más añejo del fútbol, ¿no? Todos estos significados y significantes dejan en la mente del aficionado un estigma de rivalidad, de confrontación y de violencia. El aficionado se pone la camiseta del equipo de fútbol porque se autonombra el jugador número 12, ¿no? Entonces, al ser un jugador más en el colectivo social, ¿qué hace ese aficionado? Trata de generar una participación dentro del acto de fútbol. Y ese acto de fútbol, al tener inconscientemente pensado que es una confrontación física, también se genera en la grada. ¿Por qué? Porque es esa participación por defender a mi equipo. Sinceramente creo que lo que ocurre en la cancha por parte de un futbolista no necesariamente tiene que generar una explosión en la afición, no necesariamente. Sin embargo, todo depende de qué futbolista estemos hablando. Todo tiene que ver con qué jugador es lesionado. No es lo mismo de que lesionen al Maza Rodríguez, que jugó en el América, en las Chivas y en el Cruz Azul, a que lesionen a Rafa Márquez, que es un referente del Atlas. Obviamente la reacción de las personas va a ser totalmente diferente porque se sienten identificados con ese jugador, ya que lo han visto vestir sus colores en varias ocasiones y con mucho honor. Sí creo que el perder con el acérrimo rival pueda desbordar la pasión en la tribuna, y no por el futbolista, sino por la camiseta que está en el terreno de juego. Pues de las más impactantes que se pudiera decir es cuando la barra del Atlas, la famosa barra 51, se brincó al campo, ya porque vio la desesperación de su equipo, que iban 4-1 y no pudieron con ese estrés de ir perdiendo, y pues la misma barra, la afición, acomodó el lugar, se metió a la cancha, se peleó con los policías, no, pues fue algo que sí fue muy fuerte. La misma gente de la barra se estaba brincando hacia otras zonas, y especialmente donde yo estaba, un aficionado del Atlas se estaba agarrando con un aficionado de las Chivas, pero esa bronca estuvo chida, se dieron en su madre, pues, como va, se dieron, y fue algo así como medio impactante, pudiéramos decir, porque sí se agarraron a golpes y sí estuvo feo. De hecho, yo pues sí me quedé al final porque pues quise ver todo el juego, pero hubo, por ejemplo, familias que van, que pues sí es algo, ver la violencia, pues no, la neta no, prefieren salirse, y en realidad pues es lo que está pasando ahorita, que ya la gente ya no va a los estadios. ¿Por qué? Porque pues ya son puros barristas, o sea, ya no les late esa onda de ir en familia con los hijos, aparte de que es caro, o sea, más los de Chivas, sus precios son muy altos, y aparte pues una persona con el salario mínimo no podría ir, aparte, pero sí, es de las cosas más impactantes que he visto. También hace muchos años fui al estadio y me tocó ver cómo al final del partido la barra del Tapatío, en aquel entonces de Liga de Ascenso, se agarró con la barra de León, que fue una final de ascenso,
y ese también estuvo bien sabroso, se agarraron a madrazos, palazos, ahora sí que con todo lo que hallaron, y en especial me quedó muy impactado porque pues yo era un niño y me tocó ver cómo un señor gordo andaba repartiendo madrazos, pero bien sabrosos, que los arrimaba con el puño cerrado así en el, en el pecho. Y pues yo vi un aficionado a las Chivas que llegó y con una caguama se la reventó en la maceta y pues cayó fulminado este tipo y pues fue algo también que quedó impactado. En sí, pues entre otras, he visto a la porra de Tigres, los libres y locos que llegan, que se agarran a botellazos con los mismos aficionados de Atlas. Inclusive antes de estar en el estadio, se juntan las mismas barras y en la calle, literal, van en el camión, se topan con otra barra y pues ahí se dan en la madre también. Pero sí, es todo, y pues nada más, pues si van al estadio que cuiden con quién van más que nada, y que no se lo tomen muy a pecho. Si les gritan alguna majadería o algo así, pues que nomás se lo tomen relax, tranquilo. ¿Qué onda? Yo soy Arturo Cermeño, soy fanático del Atlas. Tengo desde que recuerdo yendo al estadio cada 15 días, nunca le fallamos al rojinegro. Y pues una de las experiencias que más recuerdo son muchísimas, pero son lógicamente muchas más las alegres. Sin embargo, siempre las difíciles son las que hacen más ruido. Y la que yo recuerdo mucho fue en un clásico hace un par de años. Chivas Atlas jugaban, Atlas estaba muy bien, era cuando Chivas empezaba sus broncas de descenso. Recuerdo que aquel partido quedamos 1-1, pero no se recuerda tanto por eso, sino por el problema que hubo fuera del estadio. Recuerdo que se armó una bronca monumental, increíble, de las más fuertes que a mí me ha tocado ver en mi vida, la verdad, en el estadio. Recuerdo que hubo muchísimos detenidos, muchas broncas. Por alguna situación de la vida me tocó estar justo en el centro de esa problemática y bueno, estuvo muy feo, por ahí nos llovió, tuvimos que responder un poquito también a los golpes. Yo creo que el gran problema de la violencia en el fútbol es que se mezcla la pasión descontrolada con algunas sustancias nocivas que realmente alteran la cognición humana, y esto hace que las cosas se violenten. Esperemos que pues, nuestro fútbol pueda progresar y que nunca lleguemos a que seamos como los de Argentina, ¿no? Nada más, muchas gracias.